¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección donde hacemos un resumen diario de los capítulos del año bíblico. Continuamos estudiando el libro de Job y hoy vamos a concentrarnos en 5 capítulos que son Job de capítulo 20 al 24 y vamos a ver en forma rápida cuál es la posición de cada uno de los amigos y sobre todo la respuesta de Job ante los comentarios que hacen los amigos. No sé si pensando en que podían ayudarle o quizás en que queriendo o intentando corregir algo que estaba mal en la vida de Job. El capítulo 20 empieza con el discurso de Sofar el Naamatita. Y bueno, este capítulo empieza mencionando eh, el versículo número 2 dice que Sofar expresa: debo responder porque estoy muy molesto. Le dice a Job: he tenido que soportar tus insultos, pero ahora mi espíritu me mueve a responder. Y ahora escuchen la posición de Sofar. En el versículo 4 y 5, dice versículo 4: ¿no te das cuenta que desde el principio del tiempo, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, el triunfo de los malos ha durado poco y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera? ¿Qué manera de hablarle a Job, verdad? O sea, como diciéndole, bueno, realmente si tu vida, si tu prosperidad duró poco, pues es sencillamente porque tú eres malo. El versículo 20 vuelve a repetir más o menos la misma línea, diciendo: estuvieron siempre llenos de avaricia y nunca quedaron satisfechos, no queda nada de todo lo que soñaron. Es decir, aquí continúa hablando de los malos que prosperan posiblemente en forma temporal. Sin embargo, no tienen una dependencia de Dios, una prosperidad más completa. En el versículo 26 menciona, dice: los tesoros de ellos, o sea, de los malos, serán lanzados a la más densa oscuridad. Un fuego descontrolado devorará sus bienes y consumirá todo lo que les queda. Y ahora viene la respuesta de Job. Desde luego, pues Job siempre intentando defenderse, y ahora pues habla Job. Y escuchen lo que dice Job. Les dice a los amigos: escuchen con atención lo que les digo. Es una forma de consolarme. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Y ahora, dice versículo 4, mi queja es con Dios, no con la gente. Tengo buenas razones para estar impaciente. Y vuelve a hacer la pregunta que quizás en su mente ha estado dando vuelta. La pregunta es: ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? ¿Qué es lo que está pasando? Como que si fuese una injusticia de parte de Dios. Más adelante Job menciona lo siguiente: ustedes dicen bien, al menos Dios castigará a los hijos de ellos, pero yo digo que Él deberá castigar a los que pecan para que comprenda su juicio. Es decir, no a quienes se han portado bien. De hecho, pues Job se está colocando como una persona inocente, diciendo: yo no sé si entiendo perfectamente, y la lógica me dice que las personas malvadas pueden en algún momento ser castigadas por Dios, pero ¿qué pasa con las personas que son justas? ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? Ahora sí, es para sus amigos. Todas sus explicaciones son mentiras. Y bueno, pues realmente al final nos damos cuenta que exactamente todas las posiciones que mencionaban los amigos pues eran simplemente mentiras. Y ahora pasamos a capítulo 22 y ahora habla Elifaz. Elifaz es el segundo de los tres amigos, aunque al final veremos un cuarto amigo que aparentemente estuvo en silencio todo este tiempo. Y Elifaz vuelve a mencionar en el versículo número 6 del capítulo 22, dice, por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. O le dice, bueno, quizás le negaste el agua a quien tenía sed o comida al hambriento. O posiblemente debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas
de los huérfanos. Es decir, empieza a mencionar que quizás Job no era tan perfecto y posiblemente algún acto inadecuado que hizo, pues terminó finalmente con esta situación de Job. Y le aconseja, como si realmente tuviera razón, le aconseja a Job, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Y aunque estos versículos, si lo leemos así en forma aislada, pueden tener un gran sentido para nuestra vida, es cierto que en el caso de Job no eran exactamente así. Es cierto, si nos sometemos a Dios tendremos paz. Si escuchamos sus instrucciones, pues tendremos paz y nos irá bien. Pero en el caso de Job no era exactamente esa, digamos, el mensaje o las palabras que Job quería escuchar. El versículo 23 dice, si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado, por lo tanto limpia tu vida. Y el 24, si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu tesoro al río, el Todopoderoso será tu tesoro, él será tu plata preciosa. Y menciono estos versículos, si solamente los sacamos así en forma aislada, pues podríamos entender que esto es cierto. O sea, Job está entendiendo que obviamente una persona que busca a Dios, que se acerca a Él, le irá bien. Quien se aleja, pues le irá mal. Pero en el caso de Job, pues no es exactamente eso lo que está ocurriendo, porque ya leímos al principio cuál fue todo el contexto que está viviendo Job y que desde luego pues él no lo entiende. Y ahora, en el capítulo 23, pues Job vuelve a hablar y le responde a Elifaz, le dice, si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Es decir, tú me estás aconsejando que busque a Dios, pero si quisiera, si tan solo pudiera, me gustaría ir a buscarlo, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Es decir, dice Job, si Dios me permitiera escucharme, decirle cuáles son mis posiciones. Y luego noten ustedes la desesperación de Job. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está ocupado. Sin embargo, dice el versículo 10, sin embargo, él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Bueno, aquí tenemos nuevamente a Job, pues en esta duda que hay en su cabeza, porque no entiende qué es lo que está ocurriendo. En el capítulo 24, Job continúa con sus preguntas. ¿Por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía para un préstamo. A los pobres los echan del camino. Los necesitados tienen que esconderse justo para estar a salvo. Y Job está mencionando todo lo que la gente malvada que aparentemente está siendo prosperada. ¿Cómo es posible que eso ocurra eh, en este mundo de injusticia? Más adelante en el versículo 18, Job dice, no obstante, ellos desaparecen como espuma en el río, todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos. Finalmente, el último versículo de este capítulo dice lo siguiente, ¿puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Porque es cierto, la gente malvada de pronto es prosperada en este mundo y los que son justos aparentemente están sufriendo. Y realmente, aunque al final vamos a ver que Dios contesta algunas de las preguntas de Job y de sus amigos, y al final pues Job tiene que interceder ante Dios por ellos, realmente en la vida encontramos estas aparentes, diríamos entre comillas, injusticias.
porque hay una frase con la que quiero terminar este mensaje, la lectura de hoy, que dice lo siguiente: con Dios aparentemente te irá mal, pero terminarás bien. Sin Dios aparentemente te irá bien, pero terminarás mal. Es decir, los justos posiblemente, aunque en esta vida son incomprendidos, al final Dios tendrá una recompensa muy grande para ellos. Los malos, los malvados, los injustos, quizás estarán siendo prosperados y en esta vida les va bien. Sin embargo, puede ser que sea todo lo que tengan, es decir, esta vida nada más. Los justos tienen una vida más allá de esta vida. Así que confiemos en Dios y aunque a veces no entendamos la razón de sus acciones, podemos estar confiando, como pasó con Job, que al final Dios será un Dios de justicia. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente día.